Hola, hola, amantes del salseo y las telenovelas turcas. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, porque hoy les traigo un vídeo que, déjenme decirles, me tiene temblando de la emoción. Si son tan fans como yo de las producciones turcas, especialmente de Yalan, prepárense porque lo que les voy a contar hoy va a dejarles con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir, nuestros queridos Seyran y Ferit, la pareja que nos ha hecho reír, llorar y gritarle a la pantalla. Pero no solo vamos a hablar de sus personajes, sino de lo que está sucediendo fuera de la pantalla. Rumores, especulaciones, pruebas, chismes jugosos. Todo apunta a que podría haber algo más que una simple amistad entre estos dos. Sí, lo escucharon bien. Pero antes de que nos dejemos llevar por la emoción, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si les encanta el chisme turco y si quieren estar al día con todas las novedades de sus series favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre les traeré la información más fresca y jugosa. Ahora sí, vamos al grano. Desde que Yalan conquistó nuestros corazones, la química entre Afra y Mert ha sido innegable. En la pantalla la pasión, la tensión y el amor entre Seyran y Ferit son tan reales que a veces cuesta creer que están actuando. Y esa misma química, esa misma conexión, parece haberse trasladado fuera del set. Al principio todos pensábamos que era simple profesionalismo, buena onda entre compañeros de trabajo. Pero con el paso del tiempo, empezaron a surgir cositas que nos hicieron levantar las cejas. Fotos en redes sociales, miradas cómplices durante entrevistas, comentarios cariñosos. Las señales estaban allí, solo teníamos que saber leerlas. Uno de los primeros incidentes que encendió las alarmas fue una foto que Afra subió a su Instagram. Era una foto casual, ella sonriendo a la cámara, pero lo interesante era quién estaba detrás, fuera de foco. Aunque la imagen era borrosa, muchos fans juraron reconocer a Mert por su inconfundible perfil. Y la leyenda de la foto, un simple corazón, no hizo más que alimentar las sospechas. Fue como echarle leña al fuego de un rumor que ya estaba chispeando. La gente empezó a analizar la foto con lupa, buscando cualquier detalle que confirmara su teoría. Algunos incluso hicieron comparaciones con fotos antiguas de Mert, tratando de identificar alguna marca de nacimiento o un lunar característico en su rostro borroso. La obsesión llegó a niveles estratosféricos, pero ¿quién puede culparlos? Cuando hay salseo de por medio, la lógica se va por la ventana. Luego, durante una entrevista en un programa de televisión, a ambos les preguntaron sobre su relación. Afra, visiblemente nerviosa, respondió con un "somos muy buenos amigos, nos llevamos muy bien y nos apoyamos mutuamente". Mert, por su parte, la miró con una sonrisa que lo decía todo y añadió: "Afra es una persona muy especial para mí, la quiero mucho". Amigos, por favor. ¿Acaso creen que nacimos ayer? Esas son las típicas respuestas que dan cuando quieren ocultar algo. La entrevistadora, que no era tonta, intentó indagar un poco más, preguntándole sobre la posibilidad de un romance. Pero ambos se mantuvieron firmes en su discurso de "somos solo amigos". Sin embargo, las cámaras captaron miradas furtivas, sonrisas nerviosas y un lenguaje corporal que gritaba a los cuatro vientos que había algo más entre ellos. Fue como ver una telenovela en la vida real, con todos los ingredientes para enganchar al público: amor, misterio y un toque de negación. Pero la verdadera bomba explotó cuando salieron a la luz unas fotos de Afra y Mert juntos en una playa en Çeşme, una ciudad costera muy popular en Turquía. En las fotos se les veía muy cómodos, relajados y, sobre todo, cariñosos. Se tomaban de la mano, se abrazaban, se reían juntos. Parecían una pareja de enamorados. Y no eran fotos tomadas a distancia con un teleobjetivo. Eran fotos nítidas, de cerca, que mostraban cada detalle de su complicidad. Se les veía caminando por la playa, con los pies descalzos y el pelo revuelto por el viento. Se sentaban juntos en la arena, abrazados, mientras contemplaban el atardecer. Se reían a carcajadas mientras jugaban con las olas. Eran fotos que transmitían una felicidad contagiosa, una conexión genuina que iba más allá de la simple amistad. Obviamente las redes sociales se volvieron locas. Los fans de Yalan enloquecieron de alegría, pensando que su pareja favorita se había hecho realidad. Otros, más escépticos, decían que podría ser una estrategia de marketing para promocionar la serie.
Pero, seamos sinceros, ¿quién se va de vacaciones románticas con fines publicitarios? A ver, una cosa es hacer una sesión de fotos en la playa para una revista, y otra muy distinta es pasar días enteros disfrutando de la compañía del otro, sin cámaras ni guiones de por medio. Además, los gestos de cariño que se veían en las fotos eran demasiado espontáneos y naturales para ser actuados. Era evidente que estaban enamorados y que no les importaba que el mundo lo supiera. Después de que las fotos se viralizaron, ni Afra ni Mert hicieron declaraciones al respecto. Guardaron silencio, dejando que los rumores corrieran libremente. Algunos medios de comunicación turcos incluso afirmaron que sus representantes les habían aconsejado no hablar del tema para no perjudicar la imagen de la serie. Se decía que la productora de Yalan estaba preocupada por el impacto que este romance podría tener en la trama de la serie. Algunos temían que la relación entre Afra y Mert fuera demasiado intensa y que eso afectara su capacidad para interpretar a Seyran y Ferit de manera creíble. Otros, por el contrario, creían que el romance podría atraer a más espectadores y aumentar la popularidad de la serie. Al final, decidieron mantener la boca cerrada y esperar a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Pero, como dicen, el silencio otorga. Y el silencio de Afra y Mert solo sirvió para confirmar lo que todos ya sospechábamos: sí, están juntos. Hay romance en el aire. Seyran y Ferit son pareja en la vida real. Y la noticia corrió como la pólvora por todo el mundo. Los fans de Yalan celebraron la noticia con hashtags, memes y vídeos editados. Se crearon grupos de fans dedicados exclusivamente a Afra y Mert, donde se compartían fotos, noticias y rumores sobre su relación. La serie se convirtió en un fenómeno global, gracias en parte al romance entre sus protagonistas. Y es que, ¿a quién no le gusta ver que el amor traspasa la pantalla y se hace realidad? Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque resulta que antes de que surgieran todos estos rumores con Mert, Afra tenía una relación con otro actor turco, Mert Yazkolu. ¿Lo recuerdan? Estuvieron juntos durante 4 años y parecían muy enamorados. Eran una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Siempre se les veía juntos en eventos públicos, en alfombras rojas y en viajes románticos. Se dedicaban mensajes de amor en las redes sociales y parecían tener una relación sólida y duradera. Muchos pensaban que eran la pareja perfecta y que su amor era para siempre. De hecho, muchos pensaban que se iban a casar pronto. Pero, de repente, la relación terminó. Y casualmente poco después empezaron a surgir los rumores sobre Afra y Mert Ramazan Demir. ¿Coincidencia? No lo creo. La noticia de la ruptura de Afra y Mert Yazkolu sorprendió a todos sus fans. Nadie entendía qué había pasado. Se especuló sobre posibles infidelidades, sobre problemas de comunicación y sobre diferencias irreconciliables. Pero la verdad es que nunca se supo la verdadera razón de su separación. Lo único que se sabía era que su amor había llegado a su fin y que ambos estaban destrozados. Algunos medios aseguran que la química entre Afra y Mert fue tan intensa que terminó afectando la relación de Afra con Mert Yazkolu. Al parecer, el exnovio de Afra se sentía incómodo con la cercanía entre su novia y su compañero de trabajo. Imagínense la situación: ver a tu novia besándose y abrazándose con otro hombre todos los días, aunque sea por trabajo, no debe ser fácil de asimilar. Además, los rumores sobre la posible relación entre Afra y Mert Ramazan Demir debieron haber aumentado la inseguridad de Mert Yazkolu. Y obviamente los celos terminaron haciendo mella en la relación. Los celos son como un veneno que corroe el alma y que puede destruir cualquier relación, por sólida que sea. Si no se controlan a tiempo, pueden llevar a discusiones, a malentendidos y a la ruptura definitiva. Y eso fue lo que, al parecer, sucedió entre Afra y Mert Yazkolu. Otros rumores apuntan a que Afra y Mert Ramazan Demir ya se sentían atraídos el uno por el otro desde el principio, pero ambos estaban tratando de reprimir sus sentimientos por respeto a las relaciones que tenían en ese momento. El amor a primera vista existe, y a veces es inevitable sentir una atracción irresistible hacia alguien, aunque no sea el momento ni el lugar adecuados. Pero como dice el dicho, el amor es ciego y no entiende de razones. Pero como dice el dicho, el amor es más fuerte que todo. Y al final, terminaron cediendo a la pasión. ¿Quién puede resistirse al amor verdadero? Cuando dos almas están destinadas a estar juntas, nada ni nadie puede separarlas. Y al parecer, ese era el caso de Afra y Mert Ramazan Demir.
Independientemente de cuál sea la verdadera historia, lo cierto es que Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir están juntos. Y como fans de Yalan, no podemos estar más felices por ellos. Ver que la pareja que tanto amamos en la pantalla se ha hecho realidad es simplemente maravilloso. Es como si un cuento de hadas se hubiera hecho realidad y como si la magia de la televisión hubiera traspasado la pantalla. Pero como siempre, hay que tener cautela. Al final del día, se trata de su vida personal y merecen respeto y privacidad. No podemos pretender saber todo lo que sucede detrás de cámaras y no podemos juzgarlos por sus decisiones. Lo único que podemos hacer es apoyarles y desearles lo mejor. Al fin y al cabo, somos nadie para meternos en la vida de los demás y cada uno tiene derecho a ser feliz a su manera. Y hablando de apoyarles, espero que sigan disfrutando de Yalan tanto como yo. La serie está cada vez más emocionante y estoy segura de que nos esperan muchas sorpresas. Y por supuesto seguiré trayéndoles todas las novedades y chismes jugosos sobre Afra y Mert. Les prometo que no se arrepentirán de seguir mi canal, porque siempre les traeré la información más fresca y divertida sobre sus series y actores favoritos. Bueno amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. En resumen, hemos hablado sobre los rumores de romance entre Afra Saraalu y Mert Ramazan Demir, las pruebas que confirman su relación y el impacto que esto ha tenido en sus vidas personales y profesionales. Hemos analizado cada detalle, cada rumor y cada fotografía para llegar a la conclusión de que, efectivamente, el amor ha triunfado. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y me apoyen en este proyecto. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Afra y Mert hacen buena pareja? ¿Les gustaría verlos juntos en más proyectos? ¿Qué otros chismes turcos les gustaría que cubriera en el canal? Déjenme sus comentarios abajo y estaré encantada de leerlos y responderles. Me encanta interactuar con ustedes y saber que les interesa. Y por último pero no menos importante quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. No se pierdan ni un solo detalle del salseo turco. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el amor está en el aire y las telenovelas turcas están que arden. Hasta la próxima.